Vamos a seguir con la crítica a los valores tradicionales y a la crítica a la cultura occidental de Nietzsche. Hemos explicado la crítica a los valores morales y cómo se produjo la inversión. Hemos explicado cómo la religión llevó a los valores actuales y hoy vamos a tratar de explicar la crítica que hace Nietzsche al concepto de verdad, concepto que no había sido criticado por ningún filósofo hasta este momento, y cómo esta crítica a la verdad lleva a una crítica absoluta al modelo de ciencia que hay en su época. Evidentemente, esta crítica que hace Nietzsche la vamos a centrar en algunos aspectos importantes. Vamos a ver. Esto estaría recogido en nuestro apartado de los apuntes de la crítica a la epistemología occidental. Vamos a verlo, que aquí se nos ha colado una imagen que no queríamos. Mirad, generalmente en el positivismo del siglo XIX se consideraba que la verdad estaba ligada a los hechos puros. Sin embargo, Nietzsche piensa que todo es fruto de interpretación. ¿Qué es un hecho puro? Un hecho puro es algo que yo veo y que sencillamente puedo describir. Para Nietzsche eso es imposible. Todo lo que yo vea, todo lo que yo cuente, todo lo que yo estudie, siempre va a estar visto desde mi propia perspectiva. Por eso su filosofía también es llamada muchas veces perspectivismo. No conocemos la realidad tal cual es en sí, conocemos solo la perspectiva desde la que miramos. Y las perspectivas desde las que miramos incluyen muchas cosas. Por ejemplo, es muy importante la perspectiva que tenemos desde el ser humano. Nosotros siempre antropomorfizamos. Nosotros cuando conocemos el mundo lo que hacemos es convertirlo en algo más humano, lo humanizamos. Un ejemplo sería de cómo consideramos que los dioses tienen las mismas potencialidades, virtudes y defectos que nosotros. Lo que estamos es antropomorfizando las fuerzas de la naturaleza para poderlas entender. Bueno, pues todo proceso de comprensión para Nietzsche es un proceso de antropomorfización, de convertirlo en humano. Esa sería nuestra perspectiva más básica. Nosotros siempre que miramos la realidad, la miramos desde el hombre y para el hombre, y por lo tanto no podemos salirnos de cómo sea esa realidad para otros seres, para las arañas. No sabemos cómo ve la realidad una araña. Bueno, pues partiendo de esa antropomorfización, podemos decir que se genera un concepto de verdad. Ese concepto de verdad que tenemos, fijaos, siempre está ligado también a otras dos perspectivas. Si decíamos que la fundamental era la humana, la antropomorfización, las otras dos perspectivas son la del lenguaje. Todo lo que miramos lo miramos a través del lenguaje. Y la tercera perspectiva sería la de la voluntad de poder. Todo lo que vivimos lo vivimos a través de una voluntad de poder activa o reactiva. Y eso condiciona completamente nuestra manera de ver el mundo. Vamos a centrarnos ahora en la segunda, en cómo el lenguaje posibilita y condiciona nuestra manera de captar la realidad. ¿Qué es el lenguaje y cómo el lenguaje fragua nuestro modelo de lo real? Es decir, fragua lo que es verdadero. Lo primero que habría que empezar a decir es qué considera Nietzsche que es verdad. Fijaos qué frase más bonita. Las verdades son ilusiones de las que se ha olvidado que lo son. Es decir, son ilusiones en las que hemos olvidado que eran ilusiones. Por lo tanto, la verdad empieza siendo primero algo falso, pero alguien lo considera verdadero y a partir de ese momento se produce la verdad. Claro, para Nietzsche, entre esa creación de la ilusión y que eso se tome como una verdad natural, hay un paso intermedio, que es el paso más importante para que se genere la verdad, es el paso del olvido. El olvido es necesario para que se genere la verdad como verdad natural. ¿Esto qué quiere decir? Pues que, por ejemplo, dos hombres pueden decidir que a Dios le vamos a llamar con un nombre concreto o que nuestro Dios va a ser este Dios concreto. Y eso de momento es una ilusión porque lo saben esos dos hombres que lo han creado. Cuando esos dos hombres se lo cuentan a los demás les siguen la corriente, pero eso pasa generaciones tras generaciones, se olvida el origen desde el cual se creó, ese momento en el que esos dos hombres lo generaron, y a partir de ese momento, cuando se olvida el origen, pasa a ser verdadero, pasa a ser una verdad, como dice Nietzsche, moral,
Una verdad en la que aquel que piense eso estará en lo cierto, será un buen hombre. Aquel que no piense esto estará equivocado, pero será un mal hombre. ¿Por qué? O porque verá las cosas como no son, porque esa verdad se ha convertido en verdad natural, o porque nos querrá pervertir a todos, querrá engañarnos. Por eso la verdad para Nietzsche siempre tiene un talante de verdad moral. Siempre tiene que ver con lo que es verdadero porque es bueno. Y es normativo, es una norma que se toma en la sociedad. Esto lo podemos ver desde el ámbito también de cómo se crean los conceptos científicos y de dónde surgen. ¿De dónde surgen los conceptos? Bueno, voy a ayudarme de un esquemita, pero primero, fijaos, vamos a leer esta frase. Las cosas, ¿no? No son más que palabras, porque las palabras no son más que metáforas, analogías, antropomorfismos, y solo hablan de sí mismas. Y aquí viene un poco lo que os quería contar, cómo surge el concepto a partir de la intuición sensible. Vamos a verlo. Se supone que en el mundo lo que nosotros captamos son fundamentalmente intuiciones sensibles. Las intuiciones sensibles son lo que captamos en el mundo. Pues todo esto. Es múltiple, es cómo sentimos las cosas, cómo las vivimos. Por ejemplo, yo puedo ver algo que es amarillo. Pues lo amarillo sería lo que yo capto. Es algo que, por decirlo así, no se puede recoger en ninguna palabra. La intuición sensible de lo amarillo. Nietzsche dice a veces que eso sería una X, la X kantiana del noúmeno, pues no puedes decir nada de ella. Ahora bien, cuando eso, que es algo que yo estoy sintiendo, lo nombro, ¿no? Lo transformo en la palabra amarillo, bueno, ahí lo que estoy haciendo es generar una metáfora. Recordad que metáfora en griego significa algo así como mudanza, ¿no? Pasar algo a otro lado, mudar algo de un lado a otro. Bueno, la palabra amarillo recoge lo que es amarillo. No, diría Nietzsche, no tiene nada que ver. La palabra amarillo no tiene nada que ver con la intuición sensible de amarillo. Es algo arbitrario, es algo que hemos tomado como podíamos haber tomado de otra manera. Es decir, por eso en inglés no se dice amarillo, se dice yellow. Y en francés se dirá de otra manera. Porque una palabra no es más que un símbolo acústico o gráfico con el que representamos una intuición sensible. Algo que hemos sentido, algo que hemos vivido. Pero no tiene nada que ver. Lo amarillo como intuición sensible frente a la palabra no tienen nada que ver. Y sin embargo lo tomamos como si tuvieran mucho que ver, como si lo representaran. Este es el primer falseamiento, dice Nietzsche, cuando convertimos la intuición sensible en palabra. Y se nos olvida que la palabra no es la cosa sería la intuición sensible. Y a partir de ese momento empezamos a tomar las palabras como si fueran cosas. Pero claro, esto es un falseamiento, es una primera metáfora que nos mantiene más o menos apegados a la realidad. Sin embargo, hay un segundo falseamiento. Cuando convertimos esa palabra, lo amarillo, que representa este amarillo concreto, en todos los amarillos, el concepto de amarillo, que recoge la infinidad de amarillos. Aquí, fijaos, no estamos en un falseamiento, estamos en un doble falseamiento. Por eso dice Nietzsche que el concepto es una metáfora de metáfora y por lo tanto nos aleja absolutamente de la realidad. Cuando yo hago una metáfora, por ejemplo, digo el amarillo es como el oro. Perfecto. Me he mantenido dentro de la realidad en tanto que el oro me remite a un aspecto del amarillo. Y a mí me gustaría ver qué es eso que digo que es como el oro. Me gustaría mirarlo, ¿no? La metáfora también te acerca a la realidad, te lanza a la realidad. No la agota y te lanza hacia ella. Te invita a verla. Sin embargo, cuando yo creo el concepto que no recoge solo ese amarillo, sino todos los amarillos, hago una metáfora de metáfora. Imaginaos, la primera metáfora, el amarillo es como el oro. ¿Y si yo hiciera una metáfora del oro? Pues diría, el oro es el más noble, es la más noble de las realidades. Pues fijaos, ahora aplico esa metáfora de metáfora a la primera
realidad, al amarillo. Digo, el amarillo es la más noble de todas las realidades. No sé si os dais cuenta, me he alejado completamente de lo que yo quería decir cuando decía que era como el oro, ¿no? El oro reflejaba algo del amarillo. Decir que es la más noble de las realidades no refleja nada de lo amarillo. Lo ha abstraído, como diríamos en el sentido hegeliano, ha sintetizado todo, y para Hegel sería un avance, para Nietzsche todo eso es una pérdida. Nos hemos alejado de la realidad y la hemos convertido en algo totalmente ajeno. Por eso, cuando estudiamos conceptos, creemos haber agotado la realidad, ¿no? Si yo digo, los ojos de ese chico son bellos como el mar, son azules como el cielo, son transparentes como el agua, yo qué sé, puedo decir 1000 metáforas. Ahí estaría en el primer nivel, en el nivel de la metáfora. Pero si digo, los ojos de ese chico o de esa chica son azules, fijaos, qué diferencia. Cuando yo digo que son azules, aunque sean azules, ya doy por hecho que sé cómo son los ojos de ese chico, no necesito verlos. Sin embargo, si digo que son como el mar, como la transparencia del cielo, como lo que yo quiera, eso me está invitando a verlo. Además, que puedo seguir infinitamente haciendo metáforas. El concepto agota la realidad. Por eso dice Nietzsche que el concepto es la necrópolis de las intuiciones. Fijaos, el concepto es la necrópolis de las intuiciones. Porque las mata, las destroza, las destruye, las deja en un lugar en el cual parece que las conocemos y sin embargo lo único que está haciendo ese concepto es falsear absolutamente la realidad. Estamos falsificando la realidad y creyendo que la conocemos, ¿no? Porque ¿qué tiene de amarillo el concepto de amarillo? ¿Es amarillo el concepto de amarillo? ¿Ese amarillo que está en el mundo de las ideas de Platón es realmente amarillo? Y si lo es, ¿de qué amarillo es? Claro, no puede ser de ningún amarillo porque se ha alejado completamente de la realidad. Para querer englobar todas las realidades, ha dejado de hablar de ninguna de ellas. Y esa es un poco la crítica que hace Nietzsche. Pero claro, esto es lo que hace constantemente la ciencia. La ciencia, cuando utiliza la estadística, lo que está haciendo es, a partir de una muestra, ¿no? A partir de una muestra concreta, pues coge y abstrae esa muestra al resto de la población y toma eso conocido como que todo lo desconocido es igual que eso. Está dejando de tratar de conocer la realidad para creer que la conoce. Claro, la ciencia utiliza constantemente este recurso de, eh, de lo que conozco a través de los conceptos. Los conceptos tendrían que ver con lo hegeliano, y Nietzsche siempre está en contra de Hegel. Serían síntesis que unifican todo lo conocido. Frente al concepto, Nietzsche propone quedarse en la metáfora. El concepto es una metáfora de metáfora que nos aleja de la realidad. Nietzsche propone la metáfora. Y sobre esto de qué propone Nietzsche y qué ataca, sobre esto voy a traeros una pequeña presentación que también he hecho y vamos viéndola. Me parece interesante porque vamos a ver las alternativas que da él a lo que conocemos. Fijaos, frente a los hechos puros, Nietzsche propone el perspectivismo. ¿Qué son los hechos puros? Los hechos puros son la objetividad, lo que está ahí, y todo el mundo lo va a ver de esa misma manera. Dice Nietzsche, eso es falso, eso nunca ocurre. Siempre vamos a mirar todo, primero desde la perspectiva humana, segundo a través del lenguaje, porque el lenguaje es el que constituye la realidad, eso que llamamos realidad como verdad, la verdad moral, lo que luego va a estar bien para todos. Y la tercera sería la voluntad de poder, aquello que nos hace captar la realidad como algo creativo o como algo reactivo, como algo pasivo, algo que tenemos que copiar. Bueno, frente a la verdad, esa verdad moral impuesta desde generaciones y que al final hemos tomado como realidad, ¿no? Imaginaos que después de muchas generaciones de que a alguien se le ocurrió llamar a lo amarillo amarillo, llega alguien y dice que no, que eso no se llama amarillo, que se llama rojo. Bueno, pues lo que diríamos es que o ese que le llama rojo está enfermo o que nos quiere volver locos a todos, ¿no? Estaría mal lo que está haciendo, lo que está diciendo. Sin embargo, frente a esa verdad impuesta moralmente, que es seria, que todos tenemos que seguir,
Nietzsche propone la máscara. ¿Qué es la máscara? La máscara es la mentira que se sabe mentira. Y yo siempre, para que se entienda esto bien, siempre comparo como verdad impuesta moralmente lo que sería un culto religioso, podría ser la misa, ¿no? Y la máscara sería el teatro, ¿no? Es donde se utilizan las máscaras, donde uno sabe que está haciendo un papel, pero que ese papel es falso, ¿no? Fijaos qué diferencia entre la verdad impuesta moralmente, entendida como ese rito, ese culto que hay que seguir, que nadie puede abandonar y que todo el mundo tiene que tomarse en serio, y que luego la gente que está en ese rito muchas veces no se lo toma en serio, frente al teatro. El teatro, algo que sabemos que es mentira, porque el actor, si os dais cuenta, sabe que es mentira el papel que está haciendo. No digamos ya el espectador, que sabe que es mentira lo que está haciendo el actor y que está haciendo el esfuerzo de creérselo. Bueno, pues fijaos qué magia se produce en el teatro, que todo el mundo sabiendo que todo es mentira, genera experiencias que pueden ser mucho más verdaderas que en esos ritos que a veces se han convertido en meras costumbres faltas de contenido, nihilistas, como diría Nietzsche, ¿no? Que como son las misas o los cultos en los que ya nadie cree pero sigue asistiendo a ellos. Bueno, frente al concepto, esa imagen dialéctica de unificación de toda la realidad, pero que para Nietzsche supone haberse desligado de ella, él propone la metáfora. ¿Qué es la metáfora? La metáfora es la, eh, el hacer una comparación, poner una palabra a algo, que es una intuición sensible, para mantenernos apegados a la realidad, ¿no? Algo que no agote la realidad. No sé si os habéis dado cuenta, pero todos los conceptos importantes de Nietzsche no son conceptos, son metáforas. Ni el concepto de señor, ni el de esclavo son conceptos, son metáforas. Ni los que vamos a ver de superhombre y hombre son metáforas. Todos son metáforas. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando él habla de Dionisos y Apolo, no está diciendo que haya dos dioses, está hablando de metáforas que nos sirven para entender aspectos de la realidad y que no la agotan. Por eso, frente a la ciencia entendida como la búsqueda de un método que hay que seguir, etc., y que hay que aplicar constantemente, él propone el arte, como dejarse llevar por las intuiciones para vivirlas. ¿Mm? Claro, ¿esto qué quiere decir? ¿Que está en contra de la ciencia y a favor del arte? No. Quiere decir que en todo aspecto científico él destaca la parte artística. Es decir, que hasta en el método científico hay una parte que no se puede llevar a método, que es la de generar hipótesis. Y esa es la que distingue al genio del buen científico, ¿no? El buen científico sabe aplicar el método. El genio es aquel al que se le ocurren hipótesis que a nadie se le habían ocurrido. Para eso necesitamos arte, necesitamos creación. Frente a la razón moral, esa razón que vimos en Kant, que nos lleva a generar normas morales que nos imponemos, él propone los instintos, los sentimientos, algo que está más allá del bien y del mal, pero que nos marca nuestra vida. Frente al hombre, el hombre apegado a la tradición, él propone el superhombre, el creador de valores. Frente al hombre que copia y se adapta, él propone eso, lo nuevo, la novedad, la diferencia. Y por eso, frente a la voluntad de poder reactiva, la del esclavo, la que siempre se está adaptando, la que se deja llevar por la tradición, la que parte de que todo está dado y solo hay que mirarlo, y que la verdad está impuesta moralmente, que quiere conocerla matándola, llevándola a esas necrópolis que son los conceptos, frente a eso la voluntad de poder activa, que lo que quiere es vivir, crear y ser distinto. Pero no porque lo pretenda a través de su libertad, sino porque no le queda más remedio. Bueno, pues todo esto es lo que propone Nietzsche como una crítica a la verdad de su momento y a la verdad de su época. Lo que nos queda es ver la crítica que hace a la filosofía de la metafísica y ver cómo todas estas críticas al final llevan a lo que es la crítica más importante, que es la crítica de la muerte de Dios, ¿no? En el fondo, la muerte de Dios no es más que ese movimiento en el cual todos estamos agotando el nihilismo y destruyendo los valores prácticamente sin darnos cuenta. Eso lo contaremos en el siguiente vídeo,
cuando abordemos la crítica a la metafísica a través de un texto muy famoso de Nietzsche.